Michael. Am, Buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida a esta conversación en el marco de esta cumbre del NatBank. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una persona, un amigo mío desde hace años, que se encuentra en el centro de la cooperación energética entre México y Estados Unidos. Abraham Zamora, director de Sempra México. Abraham ha tenido una distinguida trayectoria profesional, tanto en el sector público como en el sector privado, y actualmente lidera una empresa que es fundamental para el futuro energético, no solamente de México y Estados Unidos, pero para la región de América del Norte. Sempra México ha sido una empresa pionera en el desarrollo de infraestructura energética transfronteriza, desde gasoductos y plantas de gas natural líquido hasta nuevas inversiones en energías renovables. En un momento en el que los retos del cambio climático, la seguridad energética y la competitividad económica convergen, Sempra ocupa una posición única para contribuir con soluciones que beneficien tanto a México como a Estados Unidos. Nuestra conversación el día de hoy abordará el futuro de la integración energética entre los dos países, las oportunidades y obstáculos en la expansión de las energías renovables y el papel más amplio que juegan la infraestructura y el financiamiento en hacer realidad la transición energética. Por favor, acompáñenme en dar la bienvenida a Abraham Zamora. Gracias, Víctor. Gracias. Abraham, muchas gracias por tener esta conversación conmigo. Vamos a empezar con una pregunta bastante general. Sempra ha sido un actor clave en el fortalecimiento de los lazos energéticos entre México y Estados Unidos, desde gasoductos hasta energías renovables. ¿Cómo visualiza la siguiente etapa de integración energética transfronteriza y qué papel puede desempeñar Sempra México en ella? Gracias, Duncan. Muchas gracias también al NatBank por esta invitación a participar en este foro. Pues mira, yo creo que en la región de Norteamérica tenemos que vernos como una región que se tiene que preparar para competir con las otras regiones del mundo y somos una región muy competitiva en eso. Y para que esa competitividad prevalezca, se necesita energía. Y necesitamos energía que sea suficiente, energía que sea confiable, energía que sea asequible y por supuesto que en el tiempo vaya siendo cada vez más limpia. Y en ese propósito, la buena noticia es que Norteamérica tiene todos los recursos energéticos naturales para poder ser una región que tenga seguridad energética, que tenga soberanía energética. Y para aprovecharlo mejor, tenemos que ir teniendo una visión regional, una matriz energética balanceada a nivel regional, y la integración energética es fundamental para eso. Hoy la integración energética es una realidad. Estamos integrados de manera natural con los ductos de gas, la generación eléctrica, pero tenemos que profundizar esta integración energética. Estados Unidos tiene abundancia de gas natural. México tiene un potencial renovable enorme y esta visión de tener esta matriz energética regional balanceada creo que nos podría complementar muy bien, repito, para ser una región muy competitiva. Nosotros en Sempra, ¿qué hacemos? Nosotros en Sempra somos por por los ductos que tiene Sempra en México, entra la mayor cantidad de gas al país por los ductos que tiene Sempra. Y al mismo tiempo, nosotros tenemos una plataforma eléctrica de exportación a California. Creo que Sempra es un ejemplo de una empresa que está integrada energéticamente, es una empresa realmente norteamericana en el sentido de que somos importadores de gas, somos exportadores de electricidad. Estamos construyendo también una terminal de licuefacción donde estaremos importando gas de las cuencas de Texas y lo estaremos exportando a los mercados asiáticos. Entonces yo creo que esta integración energética se debe profundizar pensando en las complementariedades que tenemos de recursos energéticos naturales, ¿no? Podemos pausar un momento porque ya mencionaste conceptos muy claves
como seguridad energética, independencia energética, soberanía energética, y hoy en día en Estados Unidos, sobre todo en Washington, hablan de energy dominance. Sí. ¿Cómo están relacionados todos estos conceptos? Y desde la perspectiva del sector privado, ¿qué es la importancia de distinguir? Pues mira, yo creo que respetando el concepto de soberanía y seguridad energética de cada país, creo que podemos construir de manera conjunta muchas fortalezas y muchas plataformas, ¿no?, de exportación, muchas plataformas que nos permitan, primero, garantizar el suministro al interior de los países. En México ahora hay una discusión importante sobre la alta dependencia del gas natural americano, ¿no? Hay una incluso preocupación, diría yo, pero eso yo lo vería más que como una amenaza, como una gran oportunidad. Ujú. Y yo creo que en la medida en que tengamos más gas natural en México, podemos desarrollar más la industria, podemos incluso tener una resiliencia en la generación eléctrica y tenemos que aprovecharlo incluso para crear almacenamiento estratégico en México, para crear esta plataforma, por ejemplo, de exportación. Y yo diría que el concepto de soberanía y de seguridad energética tenemos que verlo menos como un peligro y más como una oportunidad y que nos permita incluso ser un buen aliado de Estados Unidos en el energy dominance, Sí. ¿no? México, repito, tiene las características para ser la plataforma de exportación de gas natural licuado más competitiva del mundo. ¿Por qué? Porque México ofrece en el Pacífico mexicano una alternativa para poder exportar el gas natural licuado de las cuencas del Ujú. sur de Estados Unidos hacia los mercados asiáticos, que son los que tienen la mayor demanda a nivel mundial, ¿no? Perfecto. Bueno, hablando de México y este concepto de energía, soberanía energética, México también ha fijado metas ambiciosas, ¿no? Para las energías renovables, energías limpias, pero hay muchos retos, sobre todo en el área de infraestructura, de transmisión, por ejemplo, pero también en el marco regulatorio y también en cuanto al dinero que necesitan, los montos de inversión. Desde la perspectiva de Sempra, ¿cuáles son las oportunidades más prometedoras para acelerar el desarrollo de las energías limpias, pero también energía en general en México? Sí. Mira, efectivamente en México hay una meta ambiciosa respecto de la generación eléctrica con energías más limpias. Hoy en México el 23% de la generación eléctrica se genera con energías limpias. La meta del gobierno de la presidenta Sheinbaum es que a finales de 2030 sea el 38%. Por ello existe un plan de expansión de energías renovables. Se pretende más que duplicar la capacidad renovable que existe ahora en el país, porque el plan del gobierno de la presidenta Sheinbaum es que se construyan 17.5 gigas de generación renovable en México en los siguientes 5 años, lo que implica inversiones superiores a los 24 o 25 mil millones de dólares. Y, y esto pues obviamente presenta algunos retos. México tiene un gran potencial renovable, ya lo mencionaba yo, incluso los datos del ENREL, del Laboratorio de Energías Renovables del Departamento de Energía de Estados Unidos, ha identificado que en México se pueden construir con los recursos actuales renovables identificados, alrededor de 30 gigas de generación eléctrica. Entonces, sí es algo que es realizable en México porque ahí está el potencial. Pero efectivamente hay retos, hay un marco normativo nuevo, Mm. ¿sí? En México se hizo una reforma constitucional nueva, hay nuevas leyes, van a salir a más tardar el 18 de septiembre deben salir los reglamentos y posteriormente normas, bueno, bases, lineamientos. Y es quizá el reto más importante es que en estas nuevas reglas exista mucha claridad respecto de cómo quieren que se haga esta nueva generación de renovables en México, ¿no? En la generación de renovables que se realizó derivado de la reforma energética, llegaron inversionistas estratégicos muy importantes al país. En México hoy existen las empresas generadoras eléctricas más importantes del mundo, están en México. Yo creo que las nuevas reglas bajo el nuevo modelo energético en México
deben considerar qué tipo de inversionista quieren. Inversionistas como los que llegaron antes, fondos de inversión, fondos que se puedan asociar con la CFE, EPCistas, ¿no? O sea, creo que las reglas deben ser muy claras para que quienes quieran invertir en renovables en México tengan claridad en las reglas. Ese es respecto del marco normativo. También creo que se tiene que, como parte del reto, definir muy bien el tipo de tecnologías renovables o limpias que queremos aprovechar, ¿no? Escuchamos recientemente, la semana pasada, un anuncio de que en Baja California Sur va a haber termosolares. Ujú, Y entonces tenemos, yo creo que en la parte tecnológica, tener muy claro, en función de las distintas regiones del país, cuáles son las tecnologías que tenemos que aprovechar, si es eólica, si es solar. El almacenamiento juega un rol muy importante para temas de confiabilidad. Y ahí está también un reto importante de definir las tecnologías con los costos adecuados para poder desplegar esta infraestructura. Y otro reto que tú has mencionado muy bien, Duncan, es el tema de la transmisión eléctrica, ujú. ¿no? Podemos desplegar una barbaridad de energía renovable, pero si no hay redes de transmisión que nos permitan subir esas renovables a la red, pues es muy difícil transportar esa electricidad que se genera a donde realmente se consume. ¿No? Entonces ahí ven los retos, ¿no? Marco normativo, tecnologías y la parte de transmisión. Magnífico, magnífico. Y antes mencionaste la manera en que México puede ayudar a los Estados Unidos en cuanto a exportación Sí. de gas natural líquido, ¿no? Entonces, con los cambios globales que estamos viviendo en los mercados energéticos, con los cambios que estamos viviendo en cuanto a la geopolítica también y la creciente preocupación por la seguridad del suministro. ¿Qué puede hacer México para posicionarse como un socio confiable para Estados Unidos y al mismo tiempo ser competitivo a nivel internacional? Mira, te diría, pensando en que, nuevamente, en que lo que está pasando en los mercados globales tiene que ser visto como una oportunidad. Yo creo que esa oportunidad está en la complementariedad. Es decir, ya lo había mencionado, México va a seguir importando gas natural de Estados Mm, Unidos, que tiene una abundancia de gas natural. Es el gas natural más barato del mundo. México lo compra o compramos en México el gas natural a precios hasta 4 veces inferiores a lo que se lo compran otros países en el mundo. Y eso nos permite garantizar la confiabilidad de nuestra generación eléctrica, incluso el propio balance energético. Sin embargo, creo también que México puede hacer más cosas, ¿no? Ya he mencionado muy bien lo de la plataforma de gas natural licuado, pero también México puede exportar mayor electricidad mm, renovable a Estados Unidos, ¿no? Hoy, claramente California tiene un déficit eléctrico y México, de alguna forma, digo, nuestra plataforma de exportación eso hace, exporta electricidad a California. En los siguientes años, algunos otros estados como Arizona marcadamente van a tener también un déficit eléctrico y México puede desarrollar toda una plataforma de exportación en la frontera que pueda exportar electricidad a Estados Unidos. Obviamente eso requiere también mucha alineación de políticas en ambos lados, de la política energética, requiere redes de transmisión, donde yo creo que el NatBank y los bancos de desarrollo tienen una buena oportunidad de financiar ese tipo de infraestructuras que son muy útiles. Pero repito, además del gas natural licuado, México puede ser un buen aliado de Estados Unidos, pudiendo cubrir déficits, ¿no? que existen en la frontera, en la parte eléctrica, y al mismo tiempo balancear estos miedos, ¿no? de la dependencia del gas americano, pues también podemos construir una dependencia del otro lado que nos ayude a tener una matriz energética y un balance energético comercial más balanceado con Estados Unidos. ¿No? Así es, y durante todos mis estudios de los mercados energéticos de América del Norte, yo he notado de que obviamente hay economías regionales, ¿no? Y Correcto. hay complementariedades en cuanto a los mercados eléctricos. Entonces, podemos exportar electricidad desde Baja California, por ejemplo, a California para satisfacer la demanda allá, pero al mismo tiempo podemos importar desde Texas a Tamaulipas, por ejemplo. Y también dependiendo de la hora del día, ¿no? Es Claro. posible exportar desde las áreas en donde
es más fácil generar electricidad en estos horarios por el viento, energía eólica y por energía solar. Y fíjate, Duncan, incluso en Sonora, como ustedes saben, el gobierno mexicano, la Comisión Federal de Electricidad, desplegó una infraestructura importante en Puerto Peñasco. Sí. Es una infraestructura, digamos, solar, ¿no? Hoy están ya operando cerca de 1 giga, van a ser 5 gigas eléctricos. Ahí existen redes de transmisión y hay una gran oportunidad de exportar esa electricidad también a Arizona. Obviamente llevarla dentro de México, pero también exportarla a Arizona. Y eso necesita pues redes eléctricas, redes de transmisión eléctrica, porque la oportunidad yo creo que está en toda la frontera. Eventualmente en Texas también se puede construir redes eléctricas Sí. que puedan ir cubriendo los déficits que existan en ambos lados, ¿no? Literalmente la infraestructura de la integración energética. Correcto. Bueno, cambiando de tema un poquito al NatBank mismo, la misión de esta institución es apoyar infraestructura sostenible en la región fronteriza. ¿Dónde ves las mayores brechas de financiamiento hoy en día en la frontera? ¿En transmisión, almacenamiento, gas líquido o renovables? ¿Y cómo puede la cooperación público-privada ayudar a cerrar estas brechas? Fíjate que de los sectores que mencionas, gas natural licuado, almacenamiento, eh, generación eléctrica, incluso transmisión, yo creo que hay una muy claramente el interés privado y la fortaleza privada está en las renovables y en el gas natural licuado. En el gas natural licuado y renovables, creo que el mercado de manera muy natural, digamos, encuentra los privados financiamiento, pero no tanto, y ahí es donde yo creo que está la oportunidad del NatBank y de la banca de desarrollo, del propio financiamiento, en el almacenamiento estratégico y en las redes de transmisión eléctrica. Ujú. En ambos casos, pues, se requieren muchos recursos. Las redes de transmisión, recientemente la Comisión Federal de Electricidad anunció un programa de inversiones en redes de transmisión de alrededor de 6.800 millones de dólares, ¿no? La CFE tiene recursos para hacer, parcialmente recursos para hacer esa infraestructura y va a requerir mecanismos y modelos de financiamiento. Las redes eléctricas en México son exclusivas del Estado, de la CFE, pero va a requerir algún financiamiento para eso. Ahí hay un reto muy importante. El otro reto está, yo creo que en el almacenamiento estratégico. Ujú. Es algo que a lo mejor hemos discutido mucho menos, ese tipo de infraestructura. En México, repito, se identifica este riesgo de la dependencia del gas y una de las soluciones, digamos, pues no es necesariamente importar menos gas, sino también almacenar el gas de manera estratégica. Y yo creo que eso va a requerir también fórmulas de financiamiento en las que puedan participar los privados. Seguramente el Estado va a querer financiar y controlar, ser dueño de la caverna o de la instalación donde se almacena el gas, pero los privados pueden construir la infraestructura de transporte Ujú. hacia estas cavernas o estas áreas de almacenamiento. Y ahí es donde creemos que pueden haber alternativas de financiamiento y cooperación pública-privada muy importantes. Muy bien, muy bien. Bueno, falta poco tiempo para terminar esta conversación, pero en todos estos proyectos energéticos, siendo de almacenamiento, transmisión, lo que sea, hay un obstáculo crítico el día de hoy, no solamente en América del Norte, pero en todo el mundo, que es el tema del social license, ¿no? Mm. La relación con las comunidades. Y obviamente cuando hay un proyecto de infraestructura hay inevitablemente un impacto a las comunidades locales. ¿Qué hace Sempra México para garantizar que sus proyectos generen beneficios sociales y económicos de largo plazo, especialmente en las regiones fronterizas, pero también cómo manejan las relaciones con las comunidades? Sí, fíjate que es una pregunta que me permite platicar muy bien de un proyecto que ya han mencionado anteriormente, aquí en la conferencia, lo mencionó Carlos Carranza también en la mañana. Eh, Nosotros, voy a dar el ejemplo de Energía Sierra Juárez. Energía Sierra Juárez, lo comentaba ahora allá afuera, es un proyecto que financiamos con el NatBank. Es un Ujú. proyecto que nos sentimos muy orgullosos de haber contado con el apoyo y financiamiento del NatBank en su momento. Hemos desarrollado una plataforma eléctrica de exportación en Baja California. Tenemos actualmente operando cerca de 500 megas
de exportación. Estamos construyendo una tercera fase de Energía Sierra Juárez que se llama Cimarrón, que son otros 320 megas. Entonces son 820 megas que están en la frontera, que yo creo que es un buen ejemplo de cosas que hace el banco. ¿Por qué? Porque la electricidad se genera en México, se exporta a California, y algo que es muy importante es que se realiza en los ejidos. En ejidos donde no hay, esa tierra no tiene, son ejidos que están en la rumorosa, esa tierra no tiene un uso alternativo, productivo, y no solamente estamos apoyando a los ejidos, rentándoles su tierra y haciendo programas sociales para apoyarlos, sino que los ejidos son socios del proyecto. Es decir, ellos reciben un porcentaje de los ingresos del proyecto y es la mejor forma que hemos encontrado el mayor compromiso de esos ejidos en un proyecto que es muy importante para ambos lados de la frontera. Entonces, los ejidatarios no solamente reciben programas sociales, no solamente reciben ingresos del proyecto porque son socios, sino que también los hemos capacitado y ellos mismos trabajan para el proyecto, ¿sí? Y no encuentras mejores socios, mejores colaboradores del proyecto que ellos mismos, que cuando ven que un generador deja de funcionar, son los primeros que te avisan. ¿Por qué? Pues porque saben también que su ingreso está muy asociado a la actividad del parque, ¿no? Entonces, hacemos algunas otras cosas, pues tenemos presencia en México en 17 estados, tenemos inversiones desplegadas en México por 13.600 millones de dólares, lo cual, pues digamos, el trabajo social y comunitario que hacemos lo hacemos de manera permanente, pero quise ilustrar este ejemplo de Energía Sierra Juárez porque es un modelo como completo que estamos visualizando incluso para el futuro también, para seguir construyendo infraestructura en México, dada también la prioridad que tiene el gobierno de la presidenta Sheinbaum sobre la justicia energética. Entonces, no solamente son stakeholders, son socios de Correcto, alguna forma. correcto. Oye, Abraham, gracias por compartir tus valiosas perspectivas del día de hoy. Hemos resaltado no solamente el papel fundamental que desempeña siempre México en los mercados energéticos entre México y Estados Unidos, sino también la importancia más amplia de la colaboración para construir una región más sostenible y resiliente. Hemos escuchado mucho sobre las oportunidades y los retos en energías renovables, en energías tradicionales, la necesidad de un financiamiento e infraestructura inteligentes y la importancia de asegurar que las comunidades locales se beneficien de estas inversiones. Son precisamente las conversaciones que hacen tan relevante esta cumbre del NatBank. Al reunir a líderes que pueden vincular política pública, financiamiento y negocios para lograr impacto en ambos lados de la frontera. A nombre del NatBank y de todos aquí presentes, gracias de nuevo, Abraham, Gracias. por tu liderazgo y tu visión. Gracias a ustedes por escucharnos. Y por favor, un aplauso para Abraham. Gracias, Miguel. Gracias. A book for you. There we go.